Pues vamos a analizar precisamente las implicaciones de este anuncio con el teniente general del Ejército de la Reserva, con Francisco José Gant Pampols. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos ante un nuevo órdago de Putin, ¿o eso parece? En términos militares, ¿qué va a suponer este acuerdo del Kremlin con su aliado, con Bielorrusia? Bueno, yo no creo que sea un órdago. Esto es más bien parte de una campaña de información en la que se pretende sensibilizar aún más a los países occidentales que apoyan a Ucrania, dando a entender que existe, bueno, la posibilidad de acercar más si cabe a la capital, a Kiev, porque hay una frontera bielorrusa que está relativamente próxima a Kiev, es acercar armas nucleares tácticas, ¿no? Lo que dice sobre violar o no el tratado antiproliferación de armas nucleares es cierto. No se está incluyendo un nuevo país, sino que está desplegando, dice que va a desplegar a partir del 1 de julio armas nucleares tácticas y va a construir un almacén para poder preservarlas, ¿no? Por tanto, usted, era la segunda cuestión que le iba a hacer, asegura que Putin no viola con este movimiento táctico ese tratado de no proliferación nuclear. Esto, en cualquier caso, abre la puerta a que Estados Unidos despliegue, por ejemplo, también armamento nuclear en otros países de la OTAN. ¿Es posible? Bueno, Estados Unidos ya tiene desplegado armamento nuclear en países de la OTAN. En Europa hay varios países, además de los que pertenecen a la OTAN y tienen armas nucleares propias, como el Reino Unido y Francia. Estados Unidos también tiene desplegadas armas nucleares en otros países OTAN y las tiene dispuestas para ser empleadas con vectores terrestres y con vectores aéreos, ¿no? Hay determinados aviones que están preparados especialmente para cargar armas nucleares. ¿Y Rusia, además de Bielorrusia, de este movimiento, tienen otros países también material nuclear? No, no. Bielorrusia, igual que Ucrania, igual que Kazajstán, las antiguas repúblicas de la Unión Soviética tenían, cuando la Unión Soviética implosionó, tenían un gran número de armas nucleares sobre su territorio, solo que en el acuerdo de disolución de la Unión Soviética y la creación de las repúblicas independientes, se decidió que todas las armas nucleares quedaran depositadas en la Federación Rusa, que sería la única garante, ¿no? Fueron unos acuerdos, en concreto para Ucrania, fueron los acuerdos de Budapest, el memorándum de Budapest, y el resto de países pues a través de tratados bilaterales, de tal manera que ninguno quedó ningún arma nuclear. Este movimiento, desde luego, pues está preocupando, ¿no?, a la comunidad internacional. No sé si usted lo considera una escalada más en el conflicto, si estamos más cerca de un enfrentamiento nuclear. Bueno, yo no creo que esto sea una escalada desde el punto de vista nuclear. No habla de su empleo, habla de su despliegue. Insisto, tiene que ver más con una campaña de información, pues porque ahora, por ejemplo, el Reino Unido se ha ofrecido a suministrar proyectiles de uranio empobrecido a la Ucrania. Eso no es un arma nuclear en ningún caso, pero parece que como hay que llevar la iniciativa en la campaña de información, pues esta es una forma más de transmitir una intensidad creciente del desasosiego a Occidente y de paso pues afirmar que tiene la capacidad y tiene la voluntad de desplegar armas y en su caso usarlas, claro. Teniente general, bueno, estamos hablando todo el rato de armas nucleares tácticas. Usted, que es experto, a ver si nos puede aclarar exactamente qué son esas armas nucleares tácticas y si ve probable o no que el ejército ruso acabe utilizándolas en este conflicto en Ucrania. Bueno, se llama arma nuclear táctica la que por sus condiciones de empleo se emplea sobre el campo de batalla, es decir, no está diseñada inicialmente ni por potencia ni por alcance, dependiendo de qué vector se emplee, para utilizarse, por ejemplo, contra una capital, como se hizo en la Segunda Guerra Mundial sobre Hiroshima y Nagasaki, o no está diseñada para destruir, por ejemplo, un gran nudo ferroviario, un complejo petroquímico, etcétera. Están pensadas o se llaman tácticas, pues porque su potencia es mucho menor. Hay una medida para saber la potencia de las armas atómicas que se llama kilotón. Un kilotón es el equivalente a 1000 toneladas de trinitrotolueno, que es un explosivo convencional. Las armas nucleares tácticas irían desde el medio kilotón, más o menos, hasta los 5 kilotones. Es decir, estaríamos hablando de 500 toneladas de trinitrotolueno en el proyectil más pequeño,
a 5.000 toneladas de trinitrotolueno en el más grande. Eso son cantidades extraordinarias, enormes, dificilísimas de imaginar, ¿no? Y piense que la que se empleó sobre Hiroshima y Nagasaki aproximadamente se llamaron bombas nominales y eran de 20 kilotones, el equivalente a 20.000 toneladas de trinitrotolueno. Madre mía. La posibilidad de emplearlas o no va en función de las condiciones para que se dé una escalada. Es decir, los países tienen una doctrina de empleo de las armas nucleares en las que definen en qué condiciones o bajo qué condiciones consideran legítimo emplearlas. La Federación Rusa considera que es legítimo cuando sus intereses vitales, lo que ellos consideran intereses vitales, o cuando la supervivencia misma de la nación o su integridad territorial se ve amenazada, consideran lícito emplear armas nucleares. Y una última cuestión en cuanto al transcurso de la guerra. Parece que Bakhmut se está convirtiendo en ese muro infranqueable para Rusia. ¿Se espera una contraofensiva ucraniana, un posible avance ruso? De momento parece que está estancada la guerra en ese punto. Bueno, Bakhmut es una ciudad y como toda ciudad supone la capacidad para generar un gran número de obstáculos, de tal manera que se hace muy difícil y muy gravoso el avance dentro de la misma. Otra cuestión es por qué ese empeño en atacar y defender Bakhmut, pues porque no es solo, desde el punto de vista estratégico no tiene un valor determinante. Desde el punto de vista táctico operacional, una parte sí, porque serviría para facilitar la conquista del Donbass, que es lo que pretende la Federación Rusa. Y en cuanto a si va a haber contraofensiva o no, ahora mismo no hay con qué hacer una contraofensiva, pues porque el nivel de desgaste de unidades por las dos partes, Ucrania y Rusia, el nivel de desgaste en los niveles de consumo de armamento, de munición, la dificultad de proporcionar apoyo logístico adecuado, es decir, las líneas de suministro, lo que se llama la reposición, reponer simplemente lo que se está consumiendo en el frente, es o muy difícil o imposible porque cada vez queda menos. Así que lo que veremos, o es probable que veamos, serán unos movimientos que serán de ofensivos y defensivos con algunas rectificaciones de frente, pero no se espera una gran contraofensiva o una gran ofensiva por parte de Rusia que considere que pueda ser determinante, ¿no?, para Queda el claro. sentido final de esta guerra. Teniente General del Ejército de la Reserva, Francisco Josegán, un placer, desde luego, como cada vez que le llamamos, ese análisis que hace tan certero de la actualidad en Ucrania. Gracias. Muchas gracias a ustedes.